¿Nos acabamos el oxígeno? Si tu carro dice que es de 2 litros, se refiere al volumen que sus pistones mueven cuando han terminado su recorrido. Y esto sucede cada vez que el motor da 1 o 2 vueltas. Dicho de otra manera, si mides lo que le cabe de aire a sus cilindros cuando completan su recorrido, el motor ya dio 1 o 2 vueltas. El volumen del ejemplo es de 2 litros. Pero hay carros que mueven 3.7, otros 1.6, etc. Por otro lado, en el tablero del carro puedes ver en el medidor de revoluciones que cuando vas a 100 km por hora, tu motor va dando 3000 vueltas por minuto. Unos carros más, otros menos. Por lo que, si a estos 2 litros los multiplicamos por las 3000 vueltas que da el motor en un minuto, nos da 6000 litros por cada minuto. Para darnos una idea, 1000 litros es como un tinaco de azotea. O sea, que cuando vas a 100 kilómetros por hora, tu carro incinera 6 tinacos de aire por minuto. Pero no es solo tu carro, son miles de carros. De hecho, hay 500 millones de carros circulando en el planeta. Por los 6000 litros que consume cada uno por minuto, nos da 3 billones de litros incinerados por minuto. En una hora, en un día, en un mes, en un año. Y estos son solo los autos familiares tipo sedán. Este censo del 2006 no incluye motocicletas, pick-ups, camiones de 3 toneladas, camiones mayores de carga, generadores ni embarcaciones. Tampoco considera lo que consumen los aviones, la industria mundial ni las guerras. ¿Cuánto nos daría lo sumado en un año por tantos años que han estado funcionando? Bien, sin contar la enorme cantidad de CO2 y monóxido con que estos motores le aumentan el efecto invernadero a la atmósfera, también traen consigo lo siguiente. La mezcla que llamamos aire contiene nitrógeno, oxígeno y otros gases, de los cuales el más pesado es el oxígeno, por lo que se va para abajo. Por lo mismo, en las montañas muy altas y en los aviones se debe llevar oxígeno. Los átomos del oxígeno no andan solos. Un átomo de oxígeno se une al otro en su molécula que se describe así, O2. En una atmósfera sana, el oxígeno que produce el plancton del mar y las plantas de la tierra es tanto que puede subir hasta alcanzar la altura donde los rayos ultravioletas del sol desdoblan su molécula que estaba de 2 en 2 para unirlo de A3 en 3, convirtiéndolo en O3, la molécula de ozono. Al ser más ligero, la naturaleza almacena el oxígeno en forma de ozono en esta capa que rodea al planeta, que le sirve además para proteger a la vida contra el frío extremo del espacio exterior y filtrar las radiaciones directas del Sol. Es tal el equilibrio que cuando la presión parcial del oxígeno en la atmósfera disminuye, el ozono baja para desdoblarse de nuevo en oxígeno, siendo así también nuestra reserva de oxígeno respirable. El ozono, que le da el color azul al cielo, que reflejan los océanos. El ozono, que como ya vimos, además de absorber las radiaciones dañinas, ayuda a proteger a la vida del intenso frío espacial que en conjunto con las demás capas al calor lo retienen y lo disipan para que las corrientes de aire y las marinas lo distribuyan, manteniendo así los ciclos indispensables para la vida en el planeta. Pero desde hace 150 años que se inventó hasta la fecha, el motor sigue consumiendo oxígeno de forma rápida, constante y masiva. Cada motor consume el mismo aire que 700 personas necesitan. Y como lo verde no lo puede reponer, la atmósfera lo tiene que bajar de la capa de ozono. Es oxígeno que no va a volver a ser oxígeno. No hemos sentido su falta todavía porque la capa de ozono se está adelgazando un 40% en el polo norte y un 60% en el polo sur. Al estar más delgada la capa, filtra menos, por lo que permite más penetración de rayos solares y exposición al frío extremo del espacio, alterando los vientos y corrientes marinas que deriva en lluvias inusitadas, sequías, inundaciones, deshielos, aumento del nivel de los mares, deslaves, pérdidas de costas, aumento de huracanes, pérdida de las estaciones, etcétera, que hoy estamos viviendo.
La atmósfera puede procesar el oxígeno y el dióxido de carbono de la humanidad y de todos los demás seres vivos, pero no los de sus motores. El sol no lo pueden tapar con un solo dedo, porque como veremos ahora, el metano de los animales a quienes intentan culpar es lo de menos. Veamos por qué. Cuando remueves el fondo de un pantano, huele a metano. En los mares y en los lagos es parecido, porque todo lo que se muere también se va al fondo, donde una parte se convierte en metano. Con tan bajas temperaturas y altas presiones, el agua logra aprisionar al metano en una masa reticulada que los científicos llaman clatrato o hidrato de metano. Este sedimento va quedando enterrado y que por estar permanente congelado le llaman el permacongelado, o en inglés el permafrost, que es una buena parte del fondo de los océanos fríos. Esta sustancia sería mucho más eficiente como combustible que el gas comercial, pero no lo pueden domesticar porque es tan inestable que un leve aumento en la temperatura o cambio de presión lo libera de su jaula de agua, expandiéndolo 164 veces su tamaño de forma instantánea. Y es 60 veces más contaminante que la gasolina y genera 20 veces más efecto invernadero que el CO2. El calor y el CO2 que despiden los motores, el oxígeno que consumen y que adelgaza la capa de ozono, están calentando tanto al planeta que los mares del Ártico parecen vasos con Alka-Seltzer por la enorme cantidad de metano que el permafrost está liberando. Esta locura mundial permite que en los inmensos lagos de Siberia puedas en cualquier lugar perforar el hielo para encender tu fogata de metano. Este aumento en la atmósfera está facilitando más incendios. En tu cuerpo, cuando siente que te quemas, tu gobierno, que es tu cerebro, reacciona inmediatamente obligándote a quitar la mano. Si los gobiernos fueran realmente un gobierno, harían lo mismo. Desde su ejemplo, ya habrían impulsado tecnologías para que desde hace mucho este tipo de motores ya no estuvieran en uso. Pero muy lejos de eso, están usando nuestros impuestos para construirles más y más carreteras, con más y más carriles, más puentes, más pasos a desnivel, libramientos, túneles, etcétera, etcétera, al grado de torcer leyes, impuestos e investigaciones para forzar la compra de más y más carros, hasta llegar al absurdo de prohibir el uso de otras formas de energía, de asesinar a sus descubridores y de justificar guerras para saquear a los países que aún les quede petróleo. El aumento de metano en la atmósfera está multiplicando el efecto invernadero, causando que más y más metano se libere en la atmósfera, disparando muchos efectos que están fuera de nuestra visión, de nuestros conocimientos y mucho más lejos aún de posibles soluciones tecnológicas. Hace 30 años, muy poca gente se tenía que cuidar del sol. En cambio ahora, todos tememos el cáncer de piel que causan sus radiaciones. Si adelgaza la capa de ozono por el oxígeno que consume y causa el efecto invernadero por tanto calor y CO2 que produce, ¿por qué lo seguimos usando? Sí, los clorofluorocarbonados de los aerosoles también la afectan, pero ¿por qué no se habla de su causante mayor? El mejor negocio del planeta es la venta de las armas biológicas, químicas y de destrucción masiva. Por lo que, mientras no pueden provocar guerras para venderlas, se mantienen de la industria automotriz, de la maquinaria agrícola, de las agroquímicas y las farmacéuticas. Pero como para todas necesitan los metales y el petróleo, justifican su descaro para robarlo como el derecho divino por ser los seres superiores del pueblo escogido de Dios.
que con semejantes ganancias se han adueñado también de las alimenticias, las bancarias, las financieras, la radio, las televisoras, la prensa, el cine, con poder suficiente para poder imponer gobiernos criminales que les permitan monopolizar todo en sus transnacionales, con muchas ganancias y sin ninguna responsabilidad, dejando poco a poco a la humanidad sumida en la inseguridad y la miseria. Te preguntarás, ante todo esto, ¿qué puedo hacer? Si en todas las escuelas se diera educación verdadera, todas las escuelas serían buenas. Si consumimos local, si andamos en bici, si trabajáramos cerca de nuestro hogar o de nuestra familia, compartiendo nuestra actividad y transporte con nuestra familia y nuestros vecinos, si fabricáramos cosas tan durables y eficientes que solo se produjesen una vez, si la reserva petrolera se dejase como tal solo para avances trascendentes, si el ejercicio fuera productivamente saludable, si la noche la usáramos para dormir y descansar, si nos acercáramos a nuestros amigos, a nuestros seres queridos, comiendo rico y sabroso, sin química cancerígena, si nuestro verdadero éxito fuese tan solo disfrutar del buen vivir, tal y como lo lograron nuestras culturas originales, armonizar civilización y naturaleza. En quienes comparten este material, hemos encontrado a muchas personas que si no fuera por la distancia o los tiempos, nos hubiera gustado conocer. Pero si quieres ser parte de este empeño, con tu tiempo, arte, trabajo, dinero o ideas, hazle clic aquí. De cualquier modo, si este material te parece útil, hazlo útil a más personas compartiéndolo. Si se utilizaron datos, sonidos, imágenes con copyright, se usaron con fines exclusivamente educativos, como lo es evidente en esta producción y en este medio de difusión. Son fuerzas inspiradoras de este trabajo el doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide, Iván Illich, el arquitecto César Añorbe, el investigador Luis Cegueza de Fundación Códigos y el SER de Tulum. Anáhuac, 2014.